Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en Diario TV Multimedia, desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, en el programa Conciencia Médica, un programa dirigido para usted, usted y usted. Hoy tenemos un tema importantísimo y una invitada de honor, pero quiero recalcarles, estamos en temporada altísima de dengue. Por favor, no esperen que el gobierno haga todo, que empiece a fumigar, que empiece a ver que no tengan cacharros llenos de agua en la casa. Háganlo ustedes mismos porque es en beneficio de nosotros. Nosotros somos los que nos debemos de beneficiar y preocuparnos por nuestra salud. Está exageradamente alto el dengue hemorrágico y principalmente en niños que se están muriendo también por sangrados y algo increíble, inician con diarreas. Preocúpese, levante llantas, levante botes, levante todo, vacíelos, pónganlos boca abajo y preocúpense por la salud. Cuando salgan a lugares del campo, lleven su repelente contra insectos para proteger a sus hijos, sobre todo que ellos son los que están expuestos al zancudo, al mosquito del dengue, y no solamente el dengue y el Zika. Hoy tenemos un tema importantísimo y veremos la siguiente cápsula. Las venas varicosas son venas hinchadas y retorcidas que pueden verse justo debajo de la piel. Por lo general ocurren en las piernas, pero también se pueden formar en otras partes del cuerpo. Las venas tienen válvulas que ayudan a mantener la sangre fluyendo en una sola dirección hacia el corazón. Si las válvulas están débiles o dañadas, la sangre puede detenerse y acumularse en las venas. Esto hace que las venas se hinchen, lo que puede conducir a venas varicosas. Las varices son muy comunes. Usted está en mayor riesgo si es mujer, tiene obesidad, no hace ejercicio o tiene antecedentes familiares de venas varicosas. También pueden ser más comunes durante el embarazo. Los médicos a menudo diagnostican las varices como un examen físico. Hacer ejercicio, perder peso y elevar las piernas al descansar puede ayudar a evitar que las varices empeoren. El uso de ropa suelta y evitar largos periodos de pie también puede ayudar. Si las varices son dolorosas o no le gusta su apariencia, su médico puede recomendar procedimientos para extirparlas. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer más acerca de este padecimiento y cómo tratarlo. Acompáñanos. Como vieron, la cápsula es un tema importantísimo, sobre todo porque es de predominio en las mujeres. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas, de Clínica Maternidad Santa Cecilia, y nos acompaña el doctor Jorge Luis Cisneros Encalada, de Clínica Numedics, y nuestra invitada de honor, mi queridísimo doctor, preséntela, por favor. Claro que sí, yo soy su amigo el doctor Jorge Cisneros, de Clínica Numedics, como ya dijo el doctor Humberto, y tenemos un tema muy importante, de veras de suma importancia para no solamente las mujeres, también para los hombres, que luego produce estragos, y para ello nos va a hablar la doctora, nuestra invitada de honor, la doctora Daniela Jiménez Ortega. Ella es médica egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas. Así es. Y tiene diplomados por el Politécnico, por el Instituto Politécnico Nacional en flebología y ultrasonido venoso, y ya tiene algunos años de experiencia, ¿no? Pues algunos, doctor, algunos no. Que no digan muchos, algunos ¿verdad? No tantos, porque si no, ya entramos en conflicto ahí con las edades. Pero ¿verdad? bueno, sí, algunos nada pero más. ya hay buena experiencia Ya, en esto. ya. Y ese es un tema de veras muy, muy importante para todos, porque llega a haber úlceras, incluso varicosas. Pero para empezar y entender bien este problema, que es un problema de salud global, ¿nos podría informar qué es la insuficiencia venosa y por qué se causa? Ok. Bueno, como bien ya dijeron, la mayoría de las personas se refieren a la insuficiencia venosa como varices, ¿no? Pero no es así, porque no todas las personas que tienen varices tienen un grado de insuficiencia venosa. Es decir, la insuficiencia venosa, como vimos ahí en el videíto, es la incapacidad de la sangre de regresar de las venas, de regresar la sangre de los pies, de la punta de nuestros dedos de nuestros pies a nuestro corazón.
Entonces, eso realmente es lo que genera la insuficiencia venosa, la dificultad del regreso de la sangre a nuestro corazón. Ahora, cuando esto va siendo por periodos muy prolongados, lo que va ocasionando es que las venas de nuestro cuerpo se vayan haciendo cada vez más dilatadas, y eso como consecuencia provocar las varices, ¿no? Pero las varices es el resultado de la enfermedad venosa. No es en sí la enfermedad, es el resultado de nuestra enfermedad lo que ocasiona las varices. Del daño de las paredes, ¿no? Exactamente, el daño de las venas ocasiona como secundariamente las varices, ¿no? Ahora, ¿qué lo provocan y en quién es más frecuente? Hace rato comentaba que son más frecuentes en las mujeres, sí, pero porque existen ciertas condiciones que como mujeres nos predisponen. Es decir, la enfermedad tiene características de herencia. Si en mi familia, mamá, papá, hermanos, abuelos tuvieron enfermedades de varices, probablemente yo las pueda llegar a tener. Pero también en la mujer, ¿cuáles son esas cosas que hacen que sea más frecuente o que la aumente? Pues la mujer es la que se embaraza, ¿no? El embarazo produce cambios en el cuerpo de la mujer, que no solamente es el aumento de la pancita de la mamá, sino también el cambio hormonal. Es decir, existen ciertas hormonas que provocan hinchazón en las piernas durante el embarazo, y esa hinchazón prolongada pues llega a provocar la insuficiencia venosa o las varices. Ahora, las hormonas. Otra es la obesidad, que es, si la persona es muy gordita, tiene una pancita muy grande, pues en nuestras piernas, en el inicio de nuestras piernas, que es la ingle, existe unas venas muy importantes que son las venas afenas, y cuando la persona es muy gordita, esas venas afenas se ven comprimidas o apretadas y evitan que la sangre regrese. Es como que si pusiéramos una manguera con agua y nosotros le ponemos la mano así, no dejamos que salga el agua, pues obviamente esa agua se va a quedar ahí estancada, y en este caso el agua es nuestra sangre y va a evitar el paso de la sangre, ¿no? Esa es la causa por qué la obesidad genera más ese tipo de problemas, y justo con el embarazo es lo mismo. La pancita de la mamá va comprimiendo estas venas, ¿no? Entonces tenemos la obesidad, los embarazos, las hormonas, porque también es muy sabido que en las mujeres, cuando empiezan la etapa de la menopausia, también se empiezan a quejar mucho de dolor en las piernas, que las piernas se empiezan a hinchar, que se empiezan a tener más dolores, más molestias, pero esto es por lo mismo, los cambios hormonales que se generan en la mujer. Estas condiciones son las que predisponen a la mujer en particular, pero llega un momento que también el hombre pues también empieza a tener cambios hormonales, no tan severos como la mujer, pero también empiezan a tener cambios hormonales, y entonces también el hombre tiene la tendencia a tener las varices. Ahora bien, también hemos visto que no solamente es una cuestión de que solamente las mujeres se enfermen de esto, ¿no? La insuficiencia venosa, sino que también es que la mujer se atiende más. No por otra cosa más que porque la mujer anda con vestido, anda con falda, anda con shorts. El varón casi siempre anda de pantalón, y es más difícil que el varón note algún cambio en sus piernas. Y si lo nota, no le hace caso. Y si lo nota, no le hace caso, o bien pasa más tiempo en que lo note, o bien también el vello de las piernas hace que no se vea tanto, ¿no? Como en la piel de la mujer. La mujer siempre tiende a quitarse los vellitos de las piernas, ¿no? Por estética. Y entonces siempre como que la mujer tenemos estereotipada que las varices o la enfermedad venosa es de las mujeres, pero realmente no es que sea solamente de las mujeres, es que la mujer es como más no cuidadosa, sino más, cuida un poquito más cómo se ve al momento de ponerse la falda, al momento de ponerse el vestido o el short, y ahí es donde se da cuenta. El varón pues no es tan frecuente que use ropa corta, ¿no? Entonces no lo notas tanto, pero eso no quiere decir que con el tipo de trabajo que tenemos de estar así, sentados todo el día. Exactamente, ¿no? Así el sedentarismo que se llama. Sedentarismo, eso el sedentarismo, sobre todo porque recordemos que cuando a nosotros nos llega la sangre de nuestro corazón a nuestro cuerpo, a todo nuestro cuerpo, tiene una presión, pero cuando esa sangre regresa, tiene que vencer, para empezar, la gravedad, ¿no? O sea, eso es una de las cosas. Continuando con esto, también notamos o tenemos que no tenemos un mecanismo que haga que la sangre regrese, sino es decimos un mecanismo valvular
tenemos las válvulas. En el video se veían unas imágenes que tenían como unos piquitos, unos triangulitos en el video que inició. Esas válvulas se van contrayendo y hacen que la sangre se vaya como empujando. Se comprime esa válvula, sube la sangre, se comprime esa válvula, sube la sangre. Es como un bombeo, ¿no? Va subiendo poco a poco. Las válvulas no permiten que se regrese la sangre. Las válvulas de manera normal. Ahora sí como tapa, ¿no? Como lo tapa. Empuja y la otra de arriba lo capta y ya no lo deja y la va bajar. subiendo, así es. Pero ¿qué pasa? Esto es un movimiento de vaivén, ¿no? Entonces llega el momento que también eso se cansa. Una, dos, ¿qué tiene que ver el sedentarismo? Bueno, cuando nosotros no hacemos ejercicio, nuestros músculos están muy flojos, ¿no? Y no le ayudamos con nuestro músculo a las válvulas a regresar esta sangre. Si nosotros hacemos ejercicio, ¿qué pasa? Estamos contrayendo el músculo, estamos haciendo que ese músculo se ejercite y de esa forma ayudamos a las válvulas a que se regrese la sangre. Esa es una de las cuestiones también, por eso siempre se les dice a los pacientes, no es un capricho que queramos que hagas ejercicio, no es que queremos que seas fit o Barbie, no, es el hecho, con el hecho de que la persona camine, eso es fabuloso para las válvulas de las piernas porque eso le va a ayudar al músculo a contraerse y a mejorar la circulación. Me viene la pregunta ahorita sobre eso, el ejercicio. La bicicleta. Voy en bicicleta, pero voy sentado. La bicicleta sí, porque vamos moviendo los músculos y vamos contrayendo los músculos. Ahora, sí la bicicleta, pero no cuando la llevamos al famoso ¿cómo se llama? El ejercicio. El spin, ajá. No, yo digo en la calle. La bicicleta normal también fabulosa, pero el spinning no, porque como ahí suben, bajan, entonces esos cambios en las velocidades a veces sí producen más dolor que mejoría, ¿no? Entonces, produce más dolor. Sí. Te calambra, En algunas personas produce más daño el spinning, o sea, que caminar. Por eso es bien importante decirle a las personas que no necesitamos para mejorarla, como la gente dice, es que estoy enfermo de la circulación, ¿no? Entonces no necesitamos irnos a meter al gimnasio, con que nosotros vayamos y caminemos. Con eso es más que suficiente. Pero caminar, ¿no? Caminar a un paso constante. Se sugiere que de 20 a 30 minutos caminata tratando de llevar un mismo ritmo y un mismo paso, con eso es más que suficiente. ¿Y en la caminadora? También, perfecto. Ahí sería mejor, ¿no? Caminadora, calle, como tú quieras, pero que sean 20 o 30 minutos, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, son fabulosos. 2 a 3 veces a la semana, tan poquito. Con 2 o 3 veces a la semana está. O sea, sería lo mínimo. Lo pues. mínimo, sí, lo mínimo. Obviamente, pues si ya quieres meterle más, pues de 5 a 6 días, ¿no? Porque hay personas, decíamos al principio también, que en las gorditas o los gorditos y el embarazo, pero personas delgadas también he visto que tienen las varices muy prominentes. Claro, porque aquí ya entramos en el otro contexto, que es la genética, ¿no? O sea, si en mi familia hay antecedentes de que hay enfermedad de varices, pues muchas veces yo heredo esa susceptibilidad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pacientes delgados que tienen varices, pero que hacen ejercicio? La mayoría de esos pacientes no se quejan, no tienen dolor. ¿Por qué? Porque como su sistema muscular está trabajando todo el tiempo, a pesar de que tenga una araña o a pesar que tenga una varice visible, va a ser una persona que probablemente nunca vaya a tener que llegar a una cirugía, porque el ejercicio va a evitar esta cirugía, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, tiene que ver el hecho de que al hacer ejercicio los músculos se contraen y ayudamos a nuestro sistema venoso a regresar la sangre. Si esta persona no hiciera ejercicio y fuera igual delgado, pues va a tener la varice, pero sí va a tener dolor. La importancia del ejercicio es que la persona o las personas que hacen ejercicio regularmente, aunque tienen varices, no tienen dolor. Ah, qué interesante. Entonces serían las causas, ¿no? El sedentarismo, la obesidad, las cuestiones hormonales. ¿Y qué es lo que puede empezar a sentir una persona? Para empezar, primero, ¿las varices se pueden presentar a cualquier edad? Claro, las varices se pueden presentar a cualquier edad. Obviamente estamos descartando a los niños, ¿no? Que están en crecimiento, en desarrollo de adolescente, pero después de las 14, 15 años ya pueden empezar a presentar los chicos enfermedad venosa o varices, ¿no? Ahora bien, se me olvidó cuál era la pregunta. Esa pregunta que hiciste, perdón, te voy a interrumpir. Nosotros teníamos un negocio y estábamos todo el día parados.
Eso. Todo el día parados, no nos daban la oportunidad más que de sentarnos a comer y otra vez a trabajar, o nos íbamos a la bodega. Pero en las noches eran unos calambres que sentías que se te desprendía lo que le decíamos el camote, ¿no? Así es. Híjole, por más que lo queríamos enderezar, ahí No eran más, unos gritos. Y eso fue ocasionando que a través del tiempo mi hermano y yo tuviéramos varices. Pero Teníamos aquí como 13, 14 años de edad. eso es algo muy importante, la actividad. También existen El exceso. actividades que generan cierta susceptibilidad. Pasar mucho tiempo parado, Sí. mucho tiempo parado, y en este caso, o sea, dices, ¿hasta qué edad puedo tener varices? ¿O hasta qué edad me pueden volver a aparecer nuevas varices? Pues toda la vida mientras sigas parado, ¿no? Porque si estás Aunque acostado yo me con las opere, piernas... vuelven otra vez. Realmente no es que vuelvan, ese es Mito. es un mito que existe. No es que vuelvan, aparecen nuevas venas. Recordemos que las venas que se operan son venas que ya están enfermas, pero si yo me opero a los 40 años, por decir, y pasan 15 años más y yo sigo con mis mismas actividades, sigo sin bajar de peso, sigo sin hacer ejercicio, sigo sin utilizar terapia compresiva, que ahorita vamos a hablar de eso también, y sigo sin hacer caso a mis recomendaciones, ¿qué va a pasar? Pues me van a aparecer nuevas venas. No es que no me operaron mal, no sirve la cirugía, porque eso es, desafortunadamente la cirugía de venas o de varices es tiene muy mala fama, ¿no? Sí. Porque dicen, no sirve de nada, ni te operes porque yo me operé y mira, me volvieron a aparecer. No es que te vuelva, o sea, no es la misma. Es otra. Son otras Es la venas. vecina, digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque son venas que quieren llevar o regresar la sangre y entonces es ahí donde se siguen dilatando. Se opera lo que en ese momento está enfermo, pero si a los años vuelvo a ir al médico y resulta que lo que me ocasionó originalmente o la primera vez esas venas que me tuvieron que operar, yo sigo con esos mismos hábitos, pues me van a volver a aparecer otras y voy a tener que terminar nuevamente en el quirófano, ¿no? Pero lo bueno que ya la tecnología es Claro, láser, claro, eso sí, o sea, el cambio de los tratamientos, e incluso no solamente los tratamientos, del diagnóstico, ¿no? Hace muchísimos años los diagnósticos se hacían con medio de contraste, la famosa flebografía, ¿no? Entonces, imagínate, hacerle a un paciente que tiene una queja de que le duelen las piernas, meterle un catéter en el pie y a través del pie localizar la vena, inyectar un medio de contraste, ir tomando placas a través de toda la venita para ver el paso de la sangre. Entonces, eran estudios complicados. Pero ya no se hace. Pues ya prácticamente está obsoleto. En algunos lugares tal vez lo puedan llegar a hacer como una segunda opción, pero ya para descartar más que nada trombosis. Ya no tanto para varices, ¿no? Más bien para trombosis. Pero ya prácticamente está obsoleto el estudio, ¿no? Pero como decía Jorge, ¿qué síntomas tengo yo para creer que puedes tener? Sí. Bueno, la mayoría de las personas lo que te dicen es, ¿sabe qué? Vengo a la consulta porque tengo dolor de piernas, tengo ardor, tengo cansancio, tengo pesadez. La persona te dice, es la que tiene síntomas, esta merita. Entonces la persona regularmente te dice que siente la pierna como que si tuviera un alambre que le envolviera las piernas, ¿sí? pudiéramos ampliar un poquito más la imagen, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Exactamente. ¿Por qué lo manifiestan o por qué lo ponen así? Porque eso es lo que siente el paciente. El paciente siente un ardor tan insoportable, una sensación de que tiene apretadas las piernas y que tiene un alambre que lo está atrapando, ¿no? Sensación de hinchazón, sensación de que la pierna está gorda. A veces hay un dato que a veces la gente dice, es que estoy acostado y siento que la pierna no la puedo dejar de mover. Eso le dicen como piernas inquietas. Y hay gente que no puede estar con las piernas quietas, tiene que estarlas moviendo. Porque siente que si no las está moviendo, siente feo, dice. Es que siento feo las piernas si no las estoy moviendo. Ese es el famoso dato de sensación de piernas inquietas, ¿no? Ardor, cansancio, pesadez, sensación de que te aprietan las piernas, sensación de edema o edema, hinchazón, ¿sí? Ya te habían dicho a mí algunas personas que sienten la sensación de cuando tienen el celular y empieza a vibrar,
Ajá. Que sienten esa sensación sin tener, ¿no? Exactamente, como de hormigueo también podríamos decirle. Comezón. Comezón La sensación también. que están frías las piernas. Ahora, no todo, ahora sí como dicen, no todo lo que duele en las piernas es venoso, o no todo lo que duele en las piernas es insuficiencia venosa. ¿Por qué? Porque muchas veces también tenemos que algunos médicos, me duelen las piernas, tienes varices, ¿no? O sea, es por tus varices, o es por esto, es por lo otro. Recordemos también que existe un dolor que desafortunadamente en México, la segunda causa de muerte en el país, que es la diabetes mellitus, genera la famosa neuropatía diabética, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente está siendo tratado por una insuficiencia venosa o por un dato de varices y realmente lo que el paciente tiene es una neuropatía diabética, ¿no? La importancia de hacer un buen diagnóstico, pero también de un buen interrogatorio con nuestro paciente, porque puede ser que el paciente te diga, oiga, ¿sabe qué es que cuando yo me duermo estoy acostada y siento un toque eléctrico en la pierna o siento que las plantas de los pies me queman? Esos datos regularmente se enfocan más a la neuropatía diabética, no tanto a la enfermedad de varices, a la enfermedad por insuficiencia venosa, ¿no? Entonces, esos son datos que a veces uno como médico se nos van ahí las preguntas con nuestro paciente y también los pacientes piensan, es que si me duelen las piernas es por esto. Y ya cuando empiezas a interrogarlo y le preguntas, oiga, ¿y usted es diabético? No, que sí. ¿Cuántos años tiene de ser diabético? No, pues como 20 o 30, ¿no? Pero y hay algunos que no saben que son diabéticos. No, Claro, también existen pacientes que llegan a la consulta, a mí me ha tocado ver pacientes referidos por otros médicos que los mandan a que le hagamos la valoración o el estudio y el paciente te dice, no es que me mandó el médico fulano, que es mi internista o es mi médico que me controla la presión, que regularmente empiezan o debutan como hipertensos. Y ya a la hora de empezar a hacer el estudio, resulta que dices, no veo nada que esté mal. Y por no dejar, le tomas un Destrostis en ese momento y resulta que la glucosa del paciente está elevadísima, ¿no? 400, 450, y el paciente sin síntomas. O sea, sin síntomas de diabetes, ¿no? O sea, y lo único que llegó a la consulta con su médico es porque sentía dolor en las piernas, ¿no? Entonces, el médico lo mandó a que se le hiciera el estudio, pensando en que era un problema de insuficiencia venosa y resulta que no, que realmente lo que estaba originando todo el dolor es una neuropatía que el paciente estaba manifestando ya sin tener el diagnóstico de diabetes. Sí. Qué interesante. Perdón. No, qué interesante saberlo. Así como le pasó a un primo. Diabético no era, hipertenso no era, atleta, basquetbolista. Fueron a un partido y le empezó a doler la pierna, el muslo. Y se le empezó a inflamar, se fue al ISSSTE y le dijeron que era nada más una flebitis. Y siguió ocasionándole el problema, ya se le empezó a necrosar. Y le digo, vete a ver a alguien que te apoye, le digo, porque ahí hay algún problema serio en tu circulación. Sí, claro. No vaya a ser un coágulo que esté obstruyendo. Y dicho y hecho, eso fue. Estuvo internado como 15, 20 días para que le lograran salvar la pierna. ¿Sí? Pero ya estamos hablando que habían pasado como 10 días después de la jugada de básquetbol. Sí, claro. Sí, es que también ahora hubo un detonante que no teníamos antes, que nos vino a ocasionar mucho más daños. Claro, no es tanto un problema como tal de varices, pero cuando aparece el COVID en nuestras vidas, empezamos a notar que muchos pacientes empezaron a tener el famoso síndrome postrombótico, ¿no? O trombosis secundarias al COVID. O sea, mucha gente dice, no es que la vacuna me dio trombosis. La verdad es que a mí me tocó ver muchísimos pacientes con trombos y que ni siquiera habíamos tenido todavía la vacuna en México, ¿no? O sea, llegaron a tener trombosis después de haber tenido un proceso de COVID. Eso sí, la mayoría COVID muy severo, internados, o si no internados con manejo en casa, pero muy severo, ¿no? Entonces, también COVID vino a mover todo, como en la mayoría de las especialidades, cosas que antes no ocasionaban algunas cosas, ahora tienes que pensar, bueno, pudo haber tenido un trombo, ¿no? Claro. Pero le siguen echando la culpa a la vacuna. Y le siguen echando la culpa a la vacuna. Te digo, a mí me tocó ver pacientes antes de que tuviéramos la vacuna, que ya tenían el trombo, ¿no? El famoso síndrome postrombótico. Y no puedes decir fue la vacuna porque todavía no venía a México, ¿no? Oye, y después de la vacuna, y eso que estamos platicando, para hablar también los grados de la enfermedad, pero eso
después del corte. Regresamos en un momento. Estamos en Conciencia Médica y un tema importantísimo para usted, que no todo dolor de piernas son varices. Un tema que nos está dirigiendo perfectamente bien la doctora Jiménez Ortega. Ahorita vamos con parte de la sintomatología y posible diagnóstico que hay que realizar, claro, que bajo el cuidado de un excelente médico. Adelante, doctora. Ok, nos habíamos quedado en que existen ciertos grados de enfermedad, ¿no? Es correcto. Entonces, puede ser que yo vaya al médico y me digan, pues sí, tienes ciertos datos de enfermedad venosa, pero tus datos de enfermedad venosa en estos momentos no requieren un tratamiento más allá que tu pastillita, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos grados? Bueno, el grado 0 es cuando la persona no tiene síntomas, cuando las piernas están sanas. El grado 1 es cuando ya empezamos a ver como ciertas arañitas ahí en nuestras piernas. El grado 2 es cuando aparte de las arañas ya vemos una que otra vena un poco más grande. El grado 3 es cuando aparte de esto ya tenemos sensación de hinchazón de nuestras piernas. El grado 4 es cuando es hinchazón, pesadez, edema, venas grandotas, pero también ya cambios en la coloración de la piel. Vemos que hay personas, no sé si han notado, que en la zona de sus piecitos o por lo que le llaman el ojo del pie, se les empieza a poner como oscura la piel o bien una capita como blanca, entre blanca y oscura. Como un honguito. Como un honguito, pero que no es un honguito, nada más es un cambio en la coloración. Estos serían un grado 4. El grado 5 es un grado intermedio, obviamente entre el 4 y el 6, pero ¿por qué hago esta aclaración? Porque el grado 6 es cuando el paciente está en el grado más grave, por decirlo así, que es cuando ya el paciente tiene una úlcera venosa. Y el grado 5 es cuando esa úlcera ya cerró. Entonces, por eso hablamos primero de la 6 y luego de la 5, ¿no? La úlcera venosa o las famosas úlceras varicosas, como mucha gente las describe, son aquellas venas que por alguna razón se revientan, o la razón es la presión que existe en esa vena, y al reventarse esa vena, esa herida no va a sanar. Aunque nosotros le hagamos lo que le hagamos, la vena está lastimada, está lesionada, y entonces esa herida no va a sanar. Le podemos poner injertos, le podemos poner lo que ustedes quieran, pero si esa úlcera la ocasionó, la enfermedad está siendo ocasionada por la vena safena mayor, que es la que habíamos dicho hace ratito, que es la vena más importante, pues mientras nosotros no tratemos esa vena, podemos llegar a cerrar en el momento la herida, ¿no? Ponerle un injerto, ponerle tratamientos, hacerle muchas cosas y la herida cierra. Pero va a volver a abrir, porque estamos tratando nada más por arribita, no estamos tratando realmente el origen de la enfermedad, ¿sí? Por eso muchos pacientes, no sé si les ha tocado ver que conocemos a alguien que tenemos años y de verlo con su piernita con una venda, Con ¿no? una venda. Es que tiene una herida, y es que tiene una herida, y es que tiene una herida, y ya le trataron la herida, y ya lo llevaron con el doctor fulano, y ya le están tratando la herida, y le han hecho muchos tratamientos, y le han puesto todas las terapias habidas y por haber. Cuando vino eso me quitaste la palabra de la boca. ¿Cuál? La ozonoterapia, la famosa ozonoterapia. Sí es buena para muchos padecimientos, yo no digo que no, al contrario, creo que es una excelente terapia, pero siempre y cuando tus venas, en este caso hablando de las heridas o las úlceras venosas, estén, no tengas esto o sea, la herida no sea ocasionada por la insuficiencia venosa, ¿no? Cuando ya tienes un paciente con una úlcera, ya no hay otra cosa, pues. Hay que quitarle la vena. Hay que tratar esa vena, porque le pongamos lo que le pongamos, así le pongas la terapia magnífica, no va a sanar, porque ya esa lesión puede reparar momentáneamente, pero va a volver a tener problemas. Eso. Más temprano que tarde. Exactamente. Como decíamos, va a ser el cuento de nunca acabar, sí, ¿no? Sí. Y eso es lo que pasa con muchos de esos pacientes. Por eso es muy típico ver en las familias la señora que siempre trae el piecito con una vendita ahí, ¿no? Y dices, ¿qué tiene? Es que tengo una herida de muchos. Ya ni siquiera le toman importancia. Exacto. Ya se habituaron. Ya es parte de su vida. Ajá. Ya te acostumbras. ¿sí? Como el diabético, el primero se espantan, gritan y se quieren morir.
a los 6 meses ya se olvidaron que son diabéticos y ya están en su ambiente y ya normal. lo único que te dicen es, pues tengo que tomar mi pastilla, no pasa nada, ¿no? O sea, me tomo mi pastilla como paciente diabético, me tomo mi pastilla y ya, pues, creen que la pastilla sustituye todo lo demás, o sea, es decir, ok, ya eres diabético y tomas tu pastilla, sí, pero eso no quiere decir que puedas comer todo lo que quieras, pues. Claro, ¿no? la dieta. Y hablando de pastillas, el tratamiento que existe para mejorar la circulación, ¿es bueno hasta cierto grado o siempre va a ser bueno? Bueno, antes de llegar al tratamiento, primero los diagnósticos. tenemos que hablar del diagnóstico. ¿Por qué? Ya dijimos que existen grados de Ajá. enfermedad. Ahora, ¿cómo yo puedo tener muchas varices, pero yo no sé si mis varices tienen la enfermedad en la vena que ya no se va a sanar? O bien si mis varices son venitas que apenas están empezando a enfermarse, por decirlo así. ¿Quién nos dice que hay que hacerle a nuestro paciente? El estudio que vino a sustituir la famosa feblografía es el ultrasonido venoso. El ultrasonido venoso es como tal un ultrasonido que se hace en las piernas de la paciente. ¿Cuál es la importancia del ultrasonido o cuál es la manera correcta que ahora se tiene que hacer el ultrasonido? Es que para empezar el paciente tiene que estar de pie. Antes, cuando se valoraban a los pacientes, ¿qué hacías? Acostado, ¿no? Acostarlo. No. El ultrasonido venoso es tener a tu paciente de pie, de frente a ti y valorar cómo va pasando la sangre a través de las venas, ¿sí? Te enfocas más al sistema venoso superficial, que en este caso no vamos a hablar mucho de eso, pero sí es una parte muy importante. Si nosotros vemos en el estudio que nuestra vena o nuestras venas ya están enfermas al grado tal que tomemos pastillas, tomemos medicamentos, ya no van a mejorar, entonces ahí es cuando uno como médico tiene que decirle, bueno, tu padecimiento es un padecimiento que ya no se va a sanar con pastillas, tienes que empezar a pensar en otro tratamiento, en este caso un tratamiento ya quirúrgico, y que desafortunadamente muchas veces, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Tiene muy mala fama la cirugía, ¿no? Pero si mi estudio sale que mis venas aún no están enfermas como tal y que puedo, tomando medicamentos, no revertir, porque una varice que apareció, existen tratamientos que sí las pueden quitar, que también comentamos esos, pero realmente los medicamentos o los venotónicos lo que nos ayudan es a disminuir la sensación de edema o la sensación de hinchazón de las piernas, la sensación del cansancio, de la pesadez, y también nos ayudan mucho los venotónicos a tratar de ayudarle a las venitas exactamente a regresar la sangre. Esa es la función del venotónico. Pero si mi medicamento yo lo empiezo o lo estoy tomando en etapas ya en las cuales ya hay una herida, pues prácticamente no me van a servir para nada. Me van a ayudar mucho a la sensación, es decir, al dolor, al ardor, al cansancio. Me van a ayudar a sentir mejoría en estos casos, pero ya no van a sanar la vena. Cuando la vena ya está enferma y lo diagnosticamos por ultrasonido, que vemos que la vena ya no tiene la capacidad de regresar la sangre, entonces decimos que ya la vena tiene una palabra que le hemos escuchado mucho, pero la escuchamos siempre cuando hablamos de gastritis, un reflujo. Es decir, la sangre subió y en lugar de solamente subió, regresa. Y entonces ese regreso es cuando la sangre va dejando cachitos hacia abajo y eso se le conoce como reflujo. Existe un reflujo dentro de las venas y es el ocasionante o el causante de que la vena se vaya enfermando. Cuando ya una vena tiene reflujo, ya no tenemos nada que hacerle en cuestión de tratamientos no quirúrgicos. No invasivos, no invasivos, exactamente. Ahora, las señoras o las piernitas, cuando hay arañas vasculares, las famosas arañitas que vemos en la piel, o las venas un poco más gruesas que no han dañado todavía a estas venas importantes, ¿se pueden tratar de otra forma? Sí. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Existe un tratamiento que se llama escleroterapia, que la escleroterapia consiste en inyectar un medicamento especial para las venas y ese medicamento lo que hace es, yo le digo a los pacientes, es como cuando tú tienes en tu casa una tubería y se te está fugando el agua, se te está escapando el agua y entonces tú metes el medicamento en ese tubo y lo que hacemos con ese medicamento es cerrar ese tubo.
y evitar que siga fugándose por ahí el agua. Y entonces quitamos esa vena que está enferma. Pero sería un grado 1, un grado... Estamos hablando de venas en las cuales todavía en el estudio no hay un daño a las venas más grandes, ¿no? A las venas afenas, mayores, menores, sino que son esas arañas o esas venas grandes todavía. Incluso las venas grandes se pueden tratar así también. Y hay una pregunta precisamente de eso, que dicen, ¿y las famosas cremas sirven para las famositas arañitas? No, las cremas, lo que hacen es que la mayoría de las cremas tienen mentol. Y el mentol, cuando tú te lo pones en las piernas, sientes una sensación de frescura. Y eso lo que hace es que te da la sensación de estar... siento las piernas hinchadas, siento las piernas calientes. Si me pongo el mentol, se sienten frescas. Y entonces en ese momento el paciente siente mejoría. Pero realmente la crema no sirve para nada. Nada más es como un placebo. Es un placebo que en el momento, obviamente, si yo estuve muchas horas de pie, muchas horas sentado o en viajes prolongados y siento mucho dolor, me pongo la crema y siento mejoría en el momento, sí, por supuesto. ¿Recomendado? Para el momento, sí. Claro. Pero no es un tratamiento de sostén. Para sentir un confort nada más. Exactamente, no es el tratamiento como tal para las venas, no sirven para nada. Y en medicina estética utilizan unas especies de botas. Claro, sí. Y que lo van apretando para que mejore la irrigación, sobre todo de se me fue ahorita, de los vasos linfáticos. Del sistema linfático. En medicina estética hay muchas cosas que a veces por hacernos muchas cosas terminan dañando el sistema de linfáticos. Linfáticos es una historia tema, muy grande. Ya lo hemos platicado con el doctor Jorge acerca de algunos pacientillos que ahí hemos visto. Porque desafortunadamente en la medicina estética a veces a la hora que entran y quitan todo y dañan todo. Y uno de ellos, o de los que más sufren son los linfáticos, ¿no? Las botas que usted comenta son las botas neumáticas. Esas botas neumáticas, sí. Incluso, o sea, igual, es parte de ciertas terapias que nos ayudan a mejorar, sí. Pero son como que si nosotros en lugar de nuestra casa regresar del trabajo, poner las piernas hacia arriba y sentir esa mejoría, pues te pones tu bota y es esa sensación la que te da de regresar la sangre, ¿no? Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con el tratamiento. Hola, estamos en Conciencia Médica, soy la doctora Daniela Jiménez y estamos hablando de la enfermedad venosa. Ya hemos tocado el tema de qué es la enfermedad, cuál es su frecuencia, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, cómo diagnosticarla y bueno, nos queda ya nada más hablar de lo más complicado que es el tratamiento, ¿no? Que igual existen muchos mitos y muchas creencias acerca de que desafortunadamente cuando la persona le dices te tienes que operar, la persona dice no, ni te vayas a operar, la comadre fulanita se operó y le aparecieron otra vez. Realmente no es que te aparezcan otra vez, es que son nuevas venas que están formándose y esas nuevas venas también se enfermaron y por eso es que vuelven a aparecer las venas o las varices, ¿no? Pero antes de llegar al tratamiento más severo, que en este caso es la cirugía, tendremos que decir que existen antes otros tratamientos. Mucha gente considera estos tratamientos, o en muchas instituciones públicas todavía los tenemos como tratamientos estéticos, porque creen que las varices, si tú te tratas una varice, es solamente porque no te gusta. Pero en realidad no, nosotros hemos visto que cuando tienes un paciente con una vena muy dilatada, muy grande o muy dolorosa y la tratas, aún con tratamientos en consultorio, que no es la cirugía como tal, el paciente mejora mucho y deja de tener dolor y deja de tener esa sensación de ardor o esa sensación de que le molesta al pasarse a traer la venita, incluso el pantalón o la ropa, al rozarle la pierna, lastima. Los tratamientos, digamos, iniciales, obviamente, primero tenemos que empezar con tratamientos venotónicos, es decir, medicamentos vía oral. Después de ahí, o aunado a ellos, podemos hacer el tratamiento de la escleroterapia, que les decía hace un momento, que es inyectar ese medicamento especial que lo que va a hacer es sellar la fuga de esa sangre que se nos está escapando por ahí, que le ocasiona el reflujo. Y al sellar esa sangre y al dejar o al tapar esa vena que tiene esta enfermedad,
pues hacemos que con el paso de los días esa vena se vaya absorbiendo, no la estamos quitando, se va absorbiendo por dentro y desaparece, ¿no? Ese tratamiento se llama escleroterapia, es un tratamiento... Digamos como que se seca, ¿no? Exactamente, que se hace en consultorio, pero recordemos también que no todos los tratamientos que se hacen en consultorio se tienen que hacer a todos los pacientes. Si yo no tengo mi diagnóstico que mi paciente, yo ya le hice un ultrasonido y salió que las venas están bien, entonces yo ya le puedo ofrecer a mi paciente ese tratamiento, la escleroterapia. Pero si yo de entrada veo al paciente y le digo, ay, esa venita te la voy a inyectar, pues también creo que tenemos que ver con quién estamos yendo a que nos atiendan, porque no todas las venas se inyectan, no, así como no todas las venas se operan, ¿no? O sea, no todas llevan láser. Exactamente. También existe el famoso láser transdérmico, que es aquel como el que utilizan para las depilaciones o esto. Ese láser trabaja solamente a nivel de las arañitas. Ese, pues sí, podríamos decir que ese sí es estético 100%, pero también es muy bueno. O sea, también la paciente mejora y también la paciente te dice, es que a pesar de que estaba muy chiquita, cuando yo me pasaba a traer con la ropa, me dolía. Y ahora que ya no la tengo, pues ya no me duele, obviamente. Entonces sí mejora el paciente. Y por último, dejamos a la cirugía. ¿Cuándo hacemos cirugía en un paciente? Bueno, hacemos cirugía en un paciente cuando ya viste que en tu estudio de ultrasonido está mala la vena o están enfermas las venas principales, que en este caso regularmente las que se operan son la vena safena mayor y la vena safena menor. Entonces en ese momento es cuando tú le dices a tu paciente, ¿sabe qué? Ya no le podemos hacer otra cosa, ya no le puedo hacer escleroterapia, ya no le puedo hacer láser, ya no puedo hacer esto, porque su vena ya está tan enferma que ya el tratamiento, digamos, paliativo no le va a servir de nada. O bien, como decíamos, cuando ya tienes una úlcera, cuando ya tienes una herida, ya el paciente no va a mejorar, aunque le pongamos lo que le pongamos a esa herida. Entonces, ahí en ese momento es cuando nosotros tenemos que hablar con el paciente y decirle que probablemente se tenga que operar. ¿Qué tipo de cirugías hay? Pues ya existen, como hemos dicho, la tecnología ha hecho que sea todavía mucho más, los tratamientos menos agresivos, ¿no? El láser endovenoso consiste en meter un catéter como cuando nos canalizan y nos ponen... Como una endoscopía. Exactamente, pero en la vena, y lo que va haciendo, se mete en la parte media de la pierna, se llega hasta la ingle y de ahí se dispara energía que genera calor y ese calor va haciendo que la vena se vaya cerrando por dentro. No se quita, no se arranca, no se jala, no se extrae, sino simplemente la va cerrando por dentro. ¿Por dónde entramos? ¿Por la parte de arriba o por abajo? Se entra por abajo, a nivel de la pierna, más o menos el tercio medio. De la pierna. En la pierna, exactamente. Okay. Y lo llevamos hasta la ingle, hasta el nacimiento de la vena safena mayor, ¿no? Sí, en el caso de que la safena mayor esté enferma. Pero también puede ser que la safena menor sea la que esté dando el problema. Y en ese caso, pues se pone al paciente boca abajo y de la misma forma, a nivel, pero un poquito más abajo del tercio medio de la pierna, se vuelve a hacer este procedimiento. ¿Qué pasa con la cirugía convencional? Obviamente la cirugía convencional es un poco más agresiva porque es como metes un cablecito, un alambrito, por decirlo de alguna forma, atrapas la vena y ahí sí la vas jalando y son cirugías pues muy agresivas, muy dolorosas, que sangran mucho. A diferencia de la cirugía láser, en la cirugía láser es un procedimiento ambulatorio, el paciente llega, se opera, incluso se va caminando a las 7 horas u 8 horas después del procedimiento. ¿Se le pone un vendaje compresivo? Se le pone un vendaje compresivo y así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo soy una persona que no tengo varices, pero así como nosotros que pasamos muchas horas sentados o muchas horas parados? ¿Qué tenemos que hacer? Porque también eso es algo muy importante. O sea, no tenemos por qué esperar a llegar a ya tener la enfermedad. Nosotros tenemos que hacer ciertos cambios en nuestra vida. Hay que prevenir. Hay que prevenir, exactamente. Desafortunadamente en nuestro país tenemos una muy pobre cultura de la prevención y hablo en general, ¿no? Incluso nosotros mismos somos muy malos pacientes, que viernes ¿no? y sábado tenemos que ir de pachanga, pues, ¿no? Se vale la pachanga, se vale la botana, pero si yo sé que mis actividades de trabajo, por ejemplo, usted le toca echarse varias cesáreas ese día, cuántas horas va a estar parado, cuántas horas va a estar, también el doctor Cisneros, cuántas horas está ahí con sus estudios y eso, ¿no?
Ahí lo que tenemos que hacer es utilizar la terapia de compresión, que son los famosos calcetines de compresión, ¿no? O sea, si nosotros como médicos lo utilizáramos todo el tiempo, o bien las personas que están mucho tiempo paradas o mucho tiempo sentadas lo utilizaran, el malestar o bien la aparición de varices probablemente genéticamente me van a dar mis varices, ¿no? Pero en lugar de que me aparezcan a los 30, 35, me van a aparecer a los 60, a los 70, ¿no? Y bien, puede ser que nunca me aparezcan. Pero no es lo mismo terminar el día con esa sensación de cansancio de las piernas ocasionada por estar de pie, a terminé mi día después de muchas horas de estar parada o de muchas horas de estar sentada, pero esa sensación no la tengo. ¿Por qué? Porque mi calcetín de compresión me ayudó a evitar esto. Ese Muy punto es interesante, importante, sí. el calcetín de compresión, pero hay unos que son muy ajustados, hay otros que son más Lo que suaves. pasa es que existen tallas y existen también las famosas grados de compresión, ¿no? O sea, Ajá, exactamente. el grado, digamos, las tallas es medir la pierna del paciente y de acuerdo a las medidas sacas la talla del paciente. Esa es una. Y la otra es, existe mediana compresión, suave compresión o alta compresión. Regularmente, con que utilicemos de mediana compresión es más que suficiente. ¿A quién le dejamos la alta compresión o la suave compresión? En un paciente, por ejemplo, que estamos sospechando o que es un paciente diabético, que ya hay cierta sensibilidad perdida de los deditos de los pies y que aparte tiene enfermedad venosa, pues a él mejor le recomendamos una compresión suave, ¿no? Y aquella persona que tiene un riesgo severo de poder tener una trombosis o una enfermedad más grave de enfermedad venosa, a ese le dejamos la alta compresión. O bien, voy a hacer un viaje y me voy a ir a Europa a muchas horas en el avión, ¿sabes qué? Mejor ponte una terapia de alta compresión, ¿no? Eso le va a ayudar más al paciente y va a evitar las complicaciones, ¿no? Me acordé de una, Interesante decirlo, me acordé de mi tía Goya, la que traje el otro día, que tiene 83 años. Ella le gusta ir mucho a España, pero desde que sale desde su casa ya se pone sus vendas, hasta arriba de la pierna. Ella se sube al avión y ni quien la mueva, pero ya va bien vendada. Pues en realidad la venda eso es lo que hace, ¿no? Es su calcetín de compresión, claro. ¿no? Pero ese ya se lo pone ella solita en casa, ¿no? O sea, aquí el calcetín es algo que nos ayuda mucho a llevar en nuestro día a día, sobre todo si estamos por ahí también en actividades como la gente que se dedica a la cocina. Las cocineras padecen mucho de dolor de piernas, los panaderos, porque no solamente son las horas que pasan de pie, sino también que están en un lugar en donde hace mucho calor. Sí. Por ello viene la hidratación, ¿no? La hidratación, el tomar agua, pero no solamente es la hidratación como tal, es decir, sí estarte hidratando, pero también es evitar pasar mucho tiempo, en el caso de las cocineras, estar pegadas al horno, ¿no? Claro, porque el calor es directo y es un contacto directo. Y es vasodilatador. Exactamente. Se dilata la vena y retiene más el líquido. Exactamente. ¿Verdad? Por eso, por ejemplo, cuando una persona tiene una sensación de dolor muy importante, digamos, me pongo mi cremita y siento mejoría, yo les sugiero que hagan lo siguiente. Siempre les digo, mira, la cremita puede ser que te ayude, pero pues ¿cuánta crema te tienes que poner, no? Pues un chorro y aparte no sabes si lo que contenga esa crema puede hacer que el mentol o algunas cosas que tienen perfume te llegan a irritar la piel. Lo que a mí me gusta mucho decirles es que agarras una toalla, la mojas, la metes al refrigerador y ya que está fría, envuelves tus piernas con eso. Yo pensé que caliente. No, el calor hace que te dé más dolor. Sí. Y ya con la toallita envuelves tus piernitas con la toalla y la sensación de mejoría es igual o mucho mejor que ponerte una crema. Oye, el tiempo pasa rapidísimo. ¿En dónde te podemos localizar los pacientes? Ya apareció tu teléfono hace un momento y estás en la clínica Benart. Ok, sí, es Clínica Benart, que está en la colonia Moctezuma y el teléfono es 961-61-11530 y nuevamente les digo mi nombre, la doctora Daniela Jiménez. Cuando gusten, ahí la pueden localizar, una consulta, una atención, quieren revisarse cómo está violado de sus venas, pues aquí está la experta. Bueno. Doctora, muchas gracias. No, ustedes. Hay que volverla a invitar porque Claro que quedamos sí. a medio del tema todavía, Sí, ¿no? claro. Falta todos los temas y más este es muy amplio. Sí, porque por muchas cosas, porque es un tema
que la mayoría de las personas conocemos a alguien con varices, Claro. o que alguien ha tenido un familiar, amigo, o uno mismo ha tenido problemas de estos. Y aparte, pues que es un problema que lo normalizamos tanto que creemos que pues así vamos a vivir todo el Y tiempo. puede ser mortal, sí puede ser mortal, por eso es interesante el siguiente. Bueno, muchas siguiente gracias, doctora, plática. por dedicar su tiempo para todos los que nos ven y nos escuchan. Y explicarlo de manera sencilla, sobre todo, no utilizar tanta Excelente, sí, terminología aquí muchas médica. felicitaciones. Ah, sí. Por Muchas cierto, gracias y te damos un Gracias. pequeño Cristina reconocimiento. Muchas Hernández, gracias. Marta Y es- Ortega, Patricio Gracias. Villa, Cintia Jiménez, Tita Mar, Anabel Reynoso, Patricio Villa, Marta Ortega, Lorena Hernández. Muchas gracias por vernos, Rosalinda. Saludos. Viene doctor Humberto. Gracias. Y recuerden que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y nos vemos los miércoles. Y la 5 a reflexión 6. de hoy miércoles, recuerda, la belleza del corazón, la sencillez y la humildad son los valores más grandes que hacen a las personas maravillosas, así como todos ustedes. Gracias por vernos y recuerde que a las 7 de la noche Chiapas al cierre con el Flaco de Oro, Efrén Meneses. Nos vemos el próximo miércoles.